Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muchachos, con este video vamos a empezar lo que son las clases virtuales. En el canal de YouTube van a encontrar las diferentes explicaciones acerca de los temas que vamos a ver. Eh, Como ustedes vieron en los desempeños, los temas que vamos a empezar a ver como tal, el primer tema hace referencia al movimiento parabólico de caída libre. Hay que tener en cuenta unas cosas para resumirles el tema. El tema de movimiento parabólico está completamente ligado al tema de caída libre. ¿Por qué? Porque hace referencia a la atracción de la gravedad de los cuerpos. ¿Sí? En el movimiento de caída libre nosotros sabemos que es cuando un cuerpo cae, ¿sí? Cuando es atraído por la gravedad y toca el suelo. El movimiento de parabólico es lo mismo, la diferencia es que en este caso los objetos recorren una longitud de vuelo como tal, una longitud en el eje X, que sería en la Tierra, desde su partida hasta su llegada al piso. ¿Sí? A diferencia de caída libre, nosotros podemos lanzar un objeto hacia arriba y puede caer en el mismo lugar. En cambio, en el movimiento parabólico, el objeto arranca en un lugar y termina en otro. ¿Sí? Para un ejemplo puede ser un proyectil que arranca en un lugar y termina en otro. En este tema vamos a manejar variables parecidas a las del caída libre. Yo sé que de pronto el tema no lo hemos manejado, pero aquí vamos a empezar a tener en cuenta algunos aspectos. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta? El plano cartesiano, donde está el eje Y y el eje X, ya les voy a explicar por qué. Y lo mismo el tiempo y la longitud, que al igual va a ser una distancia. ¿Listo? Para empezar, decimos que la trayectoria que describen los proyectiles es una curva llamada parábola. ¿Listo? La parábola es cuando un objeto recorre una distancia mientras se eleva y cae de un lugar a otro. Eso es una parábola. Como un ejemplo sencillo podría ser el lanzamiento de bala, como nosotros hemos visto en los Juegos Olímpicos. ¿Listo? Los proyectiles se mueven únicamente bajo la influencia de la gravedad. Listo, es lógico. ¿Por qué? Porque todo objeto está atraído por la gravedad, por lo tanto todo lo que sube tiene que bajar. ¿Listo? Eso nosotros habíamos visto en el primer periodo, algo basado en gravedad universal, pero en este caso solo vamos a manejar la gravedad de la Tierra, que nosotros sabemos que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y en algunos ejemplos la podemos redondear a 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? La fuerza de la gravedad, recordemos que siempre es la misma, lo único que va a cambiar es el objeto debido a su peso, su velocidad y su distancia. ¿Sí? Para interpretar los problemas de este tipo, debemos tener en cuenta que una cosa es dejar caer, otra cosa es lanzar, otra cosa es impulsar, etcétera. Dependiendo de lo que nos diga el ejemplo. ¿Esto por qué? Porque a la hora de desarrollar ejercicios debemos tener en cuenta la comprensión lectora. ¿Sí? Nosotros podemos saber manejar las fórmulas, las podemos saber, pero si no interpretamos bien los problemas, de pronto nos vamos a complicar. Recuerden lo que siempre les he dicho, que uno debe calcular simplemente lo que el ejercicio nos dice. En estos ejercicios hay algunos valores que no sobran, que nos sobran, perdón, que no es necesario tener en cuenta, y hay otros ejercicios donde así falte algún valor, igual puede quedar bien. ¿Listo? La primera parte que observamos aquí está donde dice velocidad inicial, ¿sí? Donde estamos mirando en esta gráfica. Tenemos el eje Y, que es la línea de arriba hacia abajo, el eje X, que es de izquierda a derecha, como ustedes ya saben, y esta línea que está en la mitad sería el recorrido que hace el movimiento, en este caso parabólico. ¿Listo? Para eso debo tener en cuenta lo siguiente. Nosotros hemos manejado en trigonometría eh, algunas cosas de funciones trigonométricas. Aquí hay que tener en cuenta que cuando la velocidad inicial es x, o cualquier velocidad que sea x, es con coseno del ángulo, y cualquier velocidad que sea y es con seno. El ángulo, ¿por qué? Porque como en este tema los ejercicios están basados en un objeto que está recorriendo una distancia, obviamente el objeto al arrancar va a tener un ángulo, ¿sí? A diferencia de el movimiento de caída libre, que los objetos suben y bajan desde el mismo lado. En este caso el objeto tiene que generar un ángulo porque está haciendo una parábola, como vemos aquí en el ejercicio, que está haciendo de esta manera. En los ejercicios de caída libre nosotros vemos un objeto que sube y baja, ¿sí? Sube y baja. En cambio, en movimiento parabólico hace este movimiento. ¿Listo? También sube, pero recorre una distancia.
¿Listo? Ahora, las fórmulas. En esta parte vamos a tener las fórmulas detalladas, les voy a explicar para qué sirve cada una. Igual en el Classroom está una presentación con diapositivas donde van a encontrar las fórmulas detalladas y la parte teórica del tema. También está una tabla que yo les di para relacionar las funciones al momento de usar seno y coseno para no manejar números decimales sino números en fracción, ¿sí? Esa tabla ustedes la pueden ver en el Classroom o si quieren la pueden descargar también, no hay problema. ¿Listo? Entonces, la primera fórmula me va a decir que para calcular velocidad final en Y va a ser igual a velocidad inicial en Y más o menos, ya les digo por qué, por más o menos la gravedad por el tiempo. En este caso la variable que no vamos a usar sería la altura, que es la h. Siguiente fórmula, para hallar la altura debo tener velocidad inicial en y por el tiempo más o menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Listo, este 2 es una constante y en este caso la variable que no se va a usar en la fórmula sería la velocidad final en y. Siguiente fórmula, también me sirve para hallar altura. Altura va a ser igual a velocidad inicial de y más velocidad final de y sobre 2 por tiempo. En este caso, la variable que no vamos a usar es la gravedad. Y la última fórmula sería velocidad final al cuadrado de y igual a velocidad inicial al cuadrado de y más o menos 2, que es una constante por la gravedad por la altura. En este caso no tengo en cuenta el tiempo. ¿Por qué? Lo hice de esta manera porque se hace en el momento de que los ejercicios no nos den todos los valores y de pronto nos falte alguno. Es necesario saber que hay fórmulas que no piden todos los valores. También debemos saber que estas fórmulas no necesariamente nos sirven solo para esto, sino también podemos despejarlas de alguna u otra manera, dependiendo de los valores que tengan, los valores que pida la fórmula y los valores que nos pida el ejercicio. ¿Listo? Quiero tener en cuenta que cuando el móvil sube, cuando el cuerpo va a subir, ¿sí? Cuando el cuerpo sube, debo restar y cuando el cuerpo baja, debo sumar. Es decir, en estas fórmulas donde hacemos referencia de más y menos, más y menos, más y menos, debo tener en cuenta qué hace el cuerpo, ¿sí? Si el cuerpo arranca y sube y me están pidiendo la altura de subida, debo restar. Pero si el ejercicio nos dice calcular el tiempo, la velocidad o la distancia de bajada, debo sumar. Entonces recuerden, si baja se resta y si sube, si baja se resta y si sube se suma. ¿Listo? Entonces, debo tener en cuenta eso. Vuelvo y digo para que de pronto no se confundan a la hora de hacer el ejercicio. Cuando el móvil sube, se resta. Y cuando el móvil baja, se suma. ¿Listo? Sube, resta, baja, suma. Sube, resta, baja, suma. Qué pena volverla a repetir, pero es que a veces uno se puede confundir. Listo. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Listo? Aquí yo tengo un ejemplo donde vamos a mirar. En esta parte tengo las fórmulas que puedo usar, ¿sí? Teniendo en cuenta, vuelvo y digo, si el móvil baja se suma y si el móvil sube se resta. ¿Listo? Tengo en cuenta las fórmulas, tengo en cuenta la distancia. Esta fórmula que ustedes ven acá me sirve para calcular la distancia del cuerpo. Es decir, si un cuerpo parte desde un punto y cae en otro punto, esta distancia que recorrió el cuerpo, ¿sí?, es la que vamos a calcular con esta fórmula. ¿Listo? Yo sé que de pronto los ejemplos así con esferos muy difíciles de entender, pero allá con las gráficas ya nos queda más fácil. Listo. Ejemplo. Una esfera es lanzada tal como se muestra en el gráfico, realizando movimiento parabólico de caída libre, calcular el tiempo de vuelo. Listo. ¿Qué debo tener en cuenta primero? Debo tener en cuenta que es lanzada. Listo. Por lo tanto, como es lanzada, debe tener una velocidad inicial. No se deja caer. En este caso, todo movimiento parabólico debe ser lanzado porque un cuerpo en movimiento parabólico no se deja caer. Cuando se deja caer es caída libre. ¿Listo? Calcular el tiempo de vuelo. Entonces no vamos a calcular ni el tiempo de subida ni el de bajada, aunque debemos hacerlo, pero el ejercicio nos está pidiendo es calcular el tiempo de vuelo. ¿Listo? ¿Qué propiedades debo tener en cuenta? Hay algo que debemos tener en cuenta siempre. El tiempo de subida siempre va a ser el mismo del tiempo de bajada. Es decir, si un cuerpo dura 10 segundos en subir hasta su punto máximo, dura 10 segundos en caer. ¿Listo? Eso siempre va a ser así.
Aquí tengo las variables definidas. H es altura, velocidad inicial en Y es la velocidad inicial vertical, o sea, de arriba hacia abajo. La velocidad inicial en X es la velocidad inicial horizontal, o sea, de izquierda a derecha. La G es la gravedad, que en este ejercicio está como 10 metros sobre segundo, pero pues se puede manejar también con 9,8. Y la T es el tiempo. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo debo determinar en mi gráfico es, debo ilustrar en el gráfico qué movimiento va a hacer el objeto. Entonces, como ustedes ven en el gráfico, yo tengo aquí en color verde el recorrido que hace el objeto, que en este caso sería un punto rojo. Cuando llega a este punto es donde se le acaba la fuerza. Cuando a un objeto se le acaba la fuerza, ya es atraído por la gravedad y llega al piso. ¿Listo? ¿Qué debo tener en cuenta primero? Que cuando un objeto llega a un punto y empieza a caer, al momento que llega a ese punto ya su velocidad es cero. ¿Listo? Por lo tanto, la velocidad final es cero. ¿Sí? La velocidad inicial es un valor, pero la velocidad final va a ser cero. ¿Listo? Por lo tanto, aquí voy a poner que la velocidad final es 0 metros sobre segundo, que es en el momento en que el cuerpo empieza a caer. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Vamos a manejar en este ejercicio. Yo voy a manejar que la velocidad final, perdón, inicial va a ser 100 metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir? Que el objeto cuando empieza a moverse desde aquí va a tener una velocidad inicial de 100 metros sobre segundo. ¿Listo? O sea, es lanzado con una fuerza de 100 metros sobre segundo, llega hasta su punto máximo, donde llega a cero, que es cuando ya la gravedad le empieza a ganar, y se empieza a desplazar hasta abajo. ¿Listo? Ahora, estas dos líneas rojas que tengo aquí, este es el tiempo de subida, que lo ilustro como TS, y este es el tiempo de bajada. El tiempo de subida es el tiempo que recorre el cuerpo desde que arranca hasta donde se le acaba la velocidad. Y el tiempo de bajada es desde donde se le acaba la velocidad hasta que llega al piso. Quiero tener en cuenta que el tiempo que recorre de aquí a acá, desde donde inicia hasta donde se llega a su velocidad final, debe ser el mismo que recorre desde su parte de cero hasta el suelo. ¿Por qué? Porque la propiedad dice que el tiempo de subida debe ser el mismo tiempo de bajada. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo voy a calcular para poder hacer el ejercicio bien es la velocidad inicial en Y la velocidad inicial en X, porque aquí la que tengo es la velocidad inicial como tal de el cuerpo, pero no nos están dando nada específico. ¿Listo? Entonces, para poder calcular eso, yo debo tener en cuenta, ¿sí?, mi gráfico que ustedes observan acá. El eje Y tiene como valor velocidad inicial por seno del ángulo y el eje X tiene velocidad inicial por coseno. Entonces vamos a calcular primero la velocidad inicial de X. Entonces la velocidad inicial de X va a ser igual a la velocidad inicial por coseno del ángulo. ¿Listo? El coseno del ángulo. Listo, como es con el coseno del ángulo, lo que hago es reemplazar los valores. Velocidad inicial de X va a ser igual a la velocidad inicial, que en este caso pues no conocemos el valor como tal. No tenemos el valor de X, pero tenemos un valor que nos dan que es 100. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, me queda velocidad inicial 100 por coseno del ángulo, y como ustedes observan aquí, no sé si lo ven bien, el ángulo es de 30 grados. Entonces, coseno de 30. ¿Listo? Eso va a ser igual a el 100 lo dejo igual, ¿sí? Y el coseno de 30 en la tabla que yo les dejé en el Classroom, vamos a mirar cuánto es el coseno de 30 en la tabla. En la tabla el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. ¿Listo? Aquí yo puedo simplificar. Puedo sacarle mitad a 1 y mitad a 100 para que me quede 50. Por lo tanto, la velocidad inicial en X va a ser igual a 50 raíz de 3, que es este valor, y como estamos hablando de una velocidad y del sistema internacional de unidades, me quedan metros sobre segundo. ¿Listo? Listo, ya tengo la primera velocidad, que es la velocidad horizontal, que sería la velocidad de X, que va a ser igual a 50 raíz de 3 metros sobre segundo. Listo, ya tengo mi primer valor. Nos falta calcular el segundo valor.
Listo, vamos a calcular el segundo. La velocidad inicial en y va a ser igual a la velocidad inicial por seno del ángulo. ¿Listo? Esa es la propiedad. Esta es la fórmula que es con coseno del eje X y con seno es el eje Y. Listo, lo que hago es reemplazar. Velocidad inicial de Y va a ser igual a la misma velocidad inicial que es como tal 100 por seno del mismo ángulo, que es el único que nos dan, 30. ¿Listo? Eso va a ser igual a 100. Y en la tabla el seno de 30 es 0,5, pero al volverlo fracción se vuelve un medio, ¿sí? Porque al dividir 1 entre 2 me da 0,5. También puedo simplificar. Mitad de 100, 50, mitad de 2, 1. ¿Listo? Por lo tanto, la velocidad inicial en y va a ser igual a 50 metros sobre segundo, porque 50 por 1 pues me da el 50. ¿Listo? Quiere decir que la velocidad inicial en y es de 50 metros sobre segundo. Ya tengo la velocidad inicial en x y la velocidad inicial en y. Listo, ya tengo unos valores. Ahora lo que yo debo hacer es tener en cuenta el tiempo. ¿Qué hago primero? Voy a hacer aquí en la parte derecha una recolección de datos. Vamos a mirar. Como estamos hablando de un objeto que sube, debo tener en cuenta el eje Y, porque el objeto está subiendo. El eje X se tiene en cuenta solo para la distancia. Pero como el objeto sube y baja, ¿sí? Se debe tener en cuenta, obviamente, el valor del eje Y. ¿Listo? Entonces voy a hacer la recolección de datos con esos valores. Velocidad inicial en Y. ¿La conocemos? Sí, la conocemos. ¿Cuánto es? 50 metros sobre segundo. ¿Cierto? Listo. ¿Tenemos la gravedad? Sí. Nos da el ejercicio que la gravedad es 10 metros sobre segundo. Listo. ¿Conocemos la velocidad final en Y? Sí, claro que la conocemos. Es 0, que es donde el cuerpo termina su impulso y empieza a caer, que sería 0 metros sobre segundo. ¿Listo? Y nos piden hallar el tiempo de subida. En este caso, tengo tres valores, ya puedo aplicar una fórmula de las que observamos acá. ¿Listo? Entonces, como aquí ya tengo los valores, ya puedo mirar qué fórmula me sirve acá para desarrollar el ejercicio. ¿Listo? Entonces, vamos a observar bien las fórmulas. Miramos la primera. La primera me pide velocidad final en y, ¿sí? Velocidad inicial en y, tenemos las dos. Más o menos, en este caso, como el cuerpo sube, entonces vamos a restar, recuerden eso. Vamos a restar en este ejercicio perdón, menos la gravedad, también la tenemos por el tiempo. Como voy a calcular el tiempo, esa fórmula me sirve despejando el tiempo. ¿Cómo me quedaría esa fórmula? Velocidad final en y va a ser igual a velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo, porque recuerden que es menos porque el objeto sube y cuando sube se resta. Me va a quedar de la siguiente manera. Velocidad final en y, 0, igual, velocidad inicial en y, ¿cuánto es? 50, ¿cierto? Menos la gravedad, que en este ejercicio es 10, por el tiempo de subida, que es lo que vamos a hallar de primeras, el tiempo de subida. Listo, hacemos la operación. Entonces, como necesito calcular un tiempo, voy a empezar a mover este factor. Este factor está restando, lo paso al otro lado a sumar. Me quedaría 10 tiempo de subida más 0, que es este que está aquí, igual a 50. ¿Listo? ¿Qué hice? Moví este menos 10 por tiempo de subida y lo pasé a este lado. ¿Listo? Me va a quedar de la siguiente manera. 10 tiempo de subida más 0, pues me va a dar lo mismo. 10 tiempo de subida igual a 50. ¿Listo? Voy a despejar el tiempo de subida. Me va a quedar tiempo de subida igual a 50 dividido 10. Porque el 10 se está multiplicando y pasaría a dividir. ¿Listo? Por lo tanto, el tiempo de subida va a ser 50 dividido 10, que sería 5 segundos. Quiere decir que el tiempo de subida del objeto, o sea, este tiempo que tenemos aquí, ¿sí? Vale 5 segundos. ¿Listo? Ya tengo el tiempo de subida. Ahora, la propiedad me dice que el tiempo de subida es el mismo de bajada. Por lo tanto, si el objeto dura 5 segundos en subir, dura también por inercia 5 segundos en bajar. Por lo tanto, el tiempo de bajada también es 5 segundos y me ahorra el paso de
más todo el ejercicio.